Ok, pasamos entonces a la materia de bienes, aún en el marco del derecho civil. Lo primero que vamos a ver en la materia de bienes es la clasificación de bienes, para entender formalmente qué es un bien. Y aquí, para los que recuerden persona, también les sirve para poder entender un poco más cómo funciona esta necesidad de clasificación que tenemos los abogados. Tenemos todo lo que existe, y por todo lo que existe, incluso podríamos llegar más atrás, es decir, están las cosas que existen y está lo que no existe. Bueno, no puede estar lo que no existe, pero en el sentido abstracto es simplemente para diferenciar por qué partimos en todo lo que existe. Lo que existe se distingue en dos grandes grupos. No existe nada más que dos existencias, las personas y las cosas. O sea, todo lo que no es persona es cosa y todo lo que no es cosa es persona. Normalmente lo hacemos en relación a las personas porque son pocas las personas. De hecho, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico hoy día tenemos a las personas naturales y a las personas jurídicas. Serían nuestras personas. Entonces, todo lo que no es persona natural y persona jurídica, cosa. Un mouse, una cosa. Un pan, una cosa. Un perro, una cosa. Una casa, una cosa. Todos son cosas. Luego, aquí las cosas se distinguen en dos tipos. Ojo que esta es una clasificación doctrinal, no una clasificación que hace de la ley. Y aquí la doctrina distingue entre los bienes y las otras cosas. Los bienes son aquellas cosas susceptibles de apropiación privada y que no prestan al individuo, y que prestan al individuo alguna utilidad. Si nos quedamos acá un instante, la parte importante es de la apropiación privada, porque teóricamente existe la apropiación pública, considerando como, por ejemplo, el aire. El aire, teóricamente, todos nos apropiamos del aire cuando estamos respirando, pero nadie puede comprar, vender, enajenar, hacer un derecho real sobre el aire, porque el aire nadie se lo puede apropiar como particular. Y por otra parte tenemos que debe prestar al individuo alguna utilidad. O sea, no basta con que yo me lo pueda apropiar, sino que debe ser útil en algún sentido. Pero esta utilidad no refiere exclusivamente a una utilidad patrimonial. Puede ser una utilidad subjetiva, puede causarme felicidad, puede ser para mí algo que me recuerda a alguna otra cosa. Como por ejemplo, cuando yo me encuentro una conchita en la playa. Una conchita en la playa, yo la levanto, con eso, para los que se acuerdan un poquito más adelante los modos de adquirir, estoy llevando a cabo un modo de adquirir concreto. Ese modo de adquirir vendría siendo la... ¿Alguien? Ocupación. La ocupación, perfecto. ¿Qué les adelanto desde ya? Que no existe la ocupación de inmuebles, solamente existe la ocupación de muebles. Entonces, voy y ocupo la conchita. Y me la llevo porque para mí es un recuerdo de esa semana que estuve en la playa. ¿Me presta una utilidad? Claro que me presta una utilidad, es algo emocional. ¿Me la puedo apropiar? Me la puedo apropiar porque esa conchita, así como individuo conchita, no es de toda la humanidad probablemente tal, sino que yo tengo la factibilidad de poder ocupar las conchitas de la playa. Puedo efectivamente llevarme. No me puedo llevar toda la playa, no puedo agarrar toda la arena y llevármela, pero la conchita no hay ningún problema. Entonces, teniendo clara esta distinción entre bienes y otras cosas, el profesor en su examen de grado les podría preguntar, señor, ¿hay alguna diferencia entre cosa y bien? Y su respuesta, para que sea lo más segura posible, es, profesor, la ley no hace distinción entre cosa y bien, para la ley son sinónimos. Pero la doctrina dice, y ahí les explican esta distinción con estos dos requisitos copulativos. Los bienes, además, se distinguen en dos grandes grupos, que discutiblemente podemos decir que son la gran clasificación de los bienes, porque cuando uno habla de la gran clasificación, la mayoría comienza a decir los muebles y los inmuebles. Sí, o sea, los muebles y los inmuebles son sumamente importantes, pero la verdad es que el primero hay que distinguir en corporales e incorporales. Los corporales, específicamente, son aquellos que tienen efectivamente esta existencia que decíamos, porque todo tiene que existir, pero que pueden ser percibidas por los 5 sentidos. Algunos de ellos, no necesariamente todos. Pueden ser percibidos por el gusto, el tacto, el oído. O sea, piensen ustedes que técnicamente hablando, una canción sería una cosa corporal. No cuando está escrita, sino cuando la estoy escuchando, porque están las ondas de sonido que entran por mis oídos porque lo estoy percibiendo por uno de mis 5 sentidos. Entonces, en el minuto que yo estoy escuchando, ahí esas ondas de sonido serían cosas, aunque por muy incorporal que nos parezca. Entonces, ahora tenemos las cosas corporales que se distinguen en muebles e inmuebles. Los muebles, por una parte, son aquellas cosas corporales, que dijimos que existen,
que pueden moverse de un lugar a otro sin sufrir ningún detrimento. O sea, que no se perjudican, que no se rompen, que no pierden su valor, en el fondo que se mantienen íntegros. Y los inmuebles son aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro sin causar detrimento. Ahí vamos a ver una importancia bastante curiosa respecto a qué es realmente un inmueble. Porque no son inmuebles los que nosotros creemos que son inmuebles, así como en el sentido de lo primero que pensamos cuando pensamos en un inmueble. Los muebles en concreto se distinguen luego en 4 grupos. Tenemos los semovientes o inanimados, por naturaleza, por anticipación, los consumibles y los no consumibles, y los fungibles y los no fungibles. Obviamente la doctrina puede crear más clasificaciones, tenemos una gran facilidad para clasificar de muchas formas muchas cosas, pero al menos estas son las 4 principales que la mayoría de la doctrina está de acuerdo que son y se tienen que aprender para su examen. Cuando hablamos de la distinción entre semovientes e inanimados, nos referimos por semovientes a aquellos que se desplazan por sí mismos sin necesidad de una fuerza externa. Por ejemplo, el perro. El perro va, camina por allá, vueltas por acá, se come las cosas que cayeron al piso y vuelve después a dormir. Él se movió solito, nadie lo movió. Inanimado sería aquellas cosas que uno tiene que mover. O sea, pan, una taza, cosas que normalmente no deberían moverse, es algo que es un fantasma. Y respecto a los semovientes, hay una clasificación que también se ha tomado, que hacen semovientes sinónimo de animales. Eso es bastante discutible hoy en día por efecto de los robots, porque hay robots que funcionan con energía solar y que se mueven solitos, o sea, se comen su energía solar, luego hacen lo que tienen que hacer y se vuelven a su lugar. Ahí a mí me parece que entran más en categoría de semovientes que inanimados. Luego tenemos los muebles por naturaleza y por anticipación. Son muebles por naturaleza aquellos que en sí mismos son muebles, así nada más, o sea que efectivamente nadie va a discutir que esto es efectivamente algo que se puede pasar de un lugar a otro sin causar ningún detrimento. En cambio, por anticipación, formalmente hablando, estamos hablando de inmuebles por adherencia, ya vamos a ver cuáles son los inmuebles por adherencia, que se van a reputar muebles para efectos de celebrar actos jurídicos sobre ellos. El ejemplo más fácil para recordar los muebles por naturaleza y por anticipación es la manzana. Una manzana que yo tengo en mi mano y me empecé a comer, es claramente un mueble por naturaleza. Sin embargo, cuando la manzana todavía está en el árbol, está adherida permanentemente a este árbol y yo, para poder sacarla, tengo que hacer una fractura, tengo que romper efectivamente el tallo y ahí saco la manzana. Como está adherida permanentemente a un árbol, a eso se le llama, y el árbol está adherida permanentemente al piso, entonces se entiende que la manzana, como debemos fracturar, es necesariamente un inmueble por adherencia. ¿Ya? Entonces, los muebles por anticipación son en realidad inmuebles que nosotros vamos a reputar los muebles para celebrar actos jurídicos. Porque si no, imagínense tener que hacer la compraventa de unas cuantas manzanas que están en unos árboles por escritura pública. No, se venden, se compran y se venden simplemente de forma consensual, no por escritura pública las manzanas de hoja. Tenemos luego los consumibles y los no consumibles. Hay una pequeña confusión respecto del tiempo, porque consumible se entiende a aquel mueble que se destruye con su primer uso conforme a su naturaleza. Por ejemplo, mi café. Me estoy tomando mi café. O sea, en cuanto yo me tomo mi café, lo estoy consumiendo, ni una duda. Pero ojo, me tomé un sorbo y me queda café. Pero igual es consumible. Luego, decimos, ok, parece que los consumibles son los que me estoy comiendo. No necesariamente, porque consumible no se refiere solo a comer, sino, por ejemplo, un lápiz. Un lápiz yo lo voy consumiendo. Entonces, la duda está aquí en hasta qué punto son las cosas consumibles y no consumibles, porque un computador, si yo lo uso en el tiempo, eventualmente el computador se puede echar a perder, no va a durar toda la vida. Entonces, normalmente se entiende por consumible aquello que se va destruyendo. El computador formalmente se puede ir gastando, pero entre destruyendo y gastando hay una diferencia. Y que el gastar parece ser algo de mucho más lato, como es mucho más el tiempo que te va a aguantar el computador a que te lo va a aguantar una manzana mientras te la estás comiendo. Entonces acá es un sentido común. Es decir, si yo utilizo un lápiz a pasta, ¿eso es consumible o no consumible? Ahí entra la duda, porque digo, estoy consumiendo la tinta,
pero luego lo que puedo hacer es recuperar la tinta, poner otra tinta. Ah, entonces la tinta es consumible, pero la figura del lápiz mismo no es consumible. Eso podríamos hacer la distinción. Entonces, no es tan sencillo como decir lo que me como es lo consumible y lo que no me como no es consumible. De hecho, los no consumibles, normalmente cualquier profesor va a decir, mira, no consumible es un computador, no consumible es una casa, no, bueno, está hablando solamente muebles, no consumible es un refrigerador, más allá de que sean cosas que tengan una vida útil, porque todo tiene vida útil. De hecho, en contabilidad, la mayoría de las cosas no duran más allá de 10 años. ¿Ya? Entonces, diferencia entre consumibles y no consumibles, si efectivamente es algo que en un tiempo razonable se va a acabar y se puede renovar, y eventualmente, no es que se puede renovar, pero se va a acabar. Que no es lo mismo que gastar o simplemente que lo tengo que usar y se va en 10 años más tengo que usar otro computador. ¿Se entiende la idea del consumible y no consumible? Que no es tan así como lo que como y lo que no como. ¿Sí? ¿No? Pueden ser preguntas. Sí, Liz, pero me cuéntame. parece que sería como la frase final de decir, entonces, lo consumible es y lo no consumible es. O sea, como que finalmente lo consumible es aquello que en su primer uso se pierde, y lo no consumible sería aquello que nos da la oportunidad de usarlo más veces. Esa es la clasificación, es como el nombre formal, es consumible es aquello que se destruye con su primer uso conforme a su naturaleza. Entonces, uno dice, bueno, el profesor no te va a decir que tu café es no consumible, porque yo lo puedo efectivamente dar mucho sorbo al café, pero se entiende cuando me sirve una taza de café, es consumible porque teóricamente está hecha conforme a su naturaleza para tomármela, más allá de que yo puedo dejar la taza de café durante días y no me la tomo y me la voy tomando durante la semana. Pero de que es consumible, es consumible. Entonces, es más fácil para la clasificación consumible y no consumible quedarte con ejemplos claros, concretos que el profesor no te va a discutir. ¿Qué sería un mueble consumible? El café, la tinta, las hojas resma, en el fondo, todas esas cosas que nosotros entendemos que son insumos. Los insumos son consumibles. Y no consumibles son los activos fijos, como pueden ser los platos, los vasos, cualquier electrodoméstico. Otra cosa consumible, la pintura, la plasticina. ¿Ya? Entonces, así se ahorran el tener que dar tanta explicación, pero necesito que lo entiendan, porque al final de cuentas, si el profesor se pone a ya, pero haga una aclaración respecto de tal cosa, va a tener que darle un análisis y darse cuenta que el lápiz Bic, el lápiz mismo, no es consumible, lo que es consumible la tinta es el lápiz. Eso lo puedo cambiar. ¿Ya? Yo lo veo como, perdón que me meta, yo lo veo también, no sé si le ayudará a los demás, pero como decir desechable y no desechable. Es como, no sé, pues yo puedo decir una servilleta. Le No sirve sé, como guía, pero no todas las cosas desechables, o sea, todas las cosas desechables probablemente son consumibles, es lo más seguro, pero no todos los consumibles son desechables. claro. Porque algunos no tienen nada que desechar. Me comí la manzana, ¿qué deseché ahí? Sí, no, sí, yo lo digo como en el uso común de la palabra, esos que en verdad no sé, porque no duran mucho, para ver confort. Claro, por eso hablo de insumos. ¿Se entiende por insumos al final esas cosas que uno tiene que estar comprando de forma más periódica? Luego tenemos los fungibles y no fungibles. Ojo con el criterio de consumible y no consumible es eminentemente objetivo. Las cosas o son consumibles o no lo son. Si yo agarro un celular y uso el celular para martillar algo, claro, voy a destruir el celular con el primer uso, está claro. El tema está que no lo use conforme a su naturaleza. Entonces, el celular no está hecho para martillar un clavo. Entonces, el celular no es consumible, el celular es no consumible. Siendo así, es objetivo ese criterio, ¿ya? Consumible o no consumible, totalmente objetivo, nada que decir. Ahora, el criterio de fungible y no fungible es un criterio subjetivo. Fungible dice relación con aquellas cosas que no pueden, que pueden intercambiarse unas por otras porque tienen el mismo valor de pago, el mismo valor para efectos liberatorios. ¿Qué significa esto? Si yo agarro un billete de 1.000 pesos, tengo otro billete de 1.000 pesos al lado, a mí no me interesa, en principio, eso supone,
con cuál billete te voy a pagar, o a la otra persona no le importa con cuál billete le voy a pagar. Ambos tienen el mismo poder. De hecho, el elemento esencialmente más fungible que tenemos es el dinero, porque para eso lo creamos, para que sea efectivamente una forma de pago. Pero hay otras cosas que también son fungibles. Por ejemplo, más allá de, si viene una persona acá a la casa y yo le quiero servir una taza de café, probablemente no importa cuál de las 6 tazas le sirva. Para él le da lo mismo cuál taza sea. Entonces, la fungibilidad tiene que ver con que puedo intercambiar una por otra sin ningún problema, sin que cambie el valor de pago con el que estoy entregando la cosa. ¿Ya? El tema con la fungibilidad, como vimos recién con los billetes, puede ser que un billete sea del año no sé qué cosa, y entonces ese billete en particular, para el coleccionista, es distinto que este otro billete, pese a que los dos son de 1000 pesos. Entonces ya no sería fungible para esa persona. O, por ejemplo, podríamos decir, yo quiero esa taza en concreto que tiene esa picada, porque con esa taza que está picada yo hice tal cosa y me recuerda tal cosa. Entonces yo solo tomo esa taza, es mi taza de la suerte. Entonces, formalmente hablando, para el resto de la gente le importa un maní, una taza u otra, pero para esta persona, esa taza es especial. Por eso la fungibilidad es muy, muy subjetiva. ¿Ya? Entonces, la consumibilidad, objetiva. La fungibilidad, subjetiva. Un ejemplo clásico que dan respecto a objetos que no son fungibles son todos aquellos que tienen un valor emocional involucrado, como por ejemplo la cadenita que me regaló mi abuela, el anillo de matrimonio, supuestamente anillo de matrimonio no fungible. Entonces, si pudiesen ver en términos generales qué ejemplos pueden dar de objetos no fungibles, tienen que pensar en este tipo de cosas poniéndole el énfasis en lo emocional. ¿Ya? O a veces, pues tú la Mona Lisa, no voy a cambiar la Mona Lisa por otra pintura, salvo que sea, ni siquiera, porque por otra no existe una Mona Lisa, entonces no es fungible la Mona Lisa. ¿Entendimos lo que es la fungibilidad y la no fungibilidad? Sí. Ya. Cosa importante, el código confunde los fungibles y los consumibles. Cuando hace efectivamente la clasificación de los bienes, explica como fungibles los consumibles. Que revisen, quiero que vean efectivamente los artículos y vean dónde están los bienes fungibles, y cuando lo encuentren me mandan un WhatsApp, me dicen, Meli, está en el artículo tanto, así me entero que están estudiando y efectivamente no vienen simplemente a estas clases, tienen que seguir estudiando. Esos son los bienes corporales muebles. Y luego tenemos los bienes corporales inmuebles. Los bienes corporales inmuebles tenemos de 3 tipos: por naturaleza, por adherencia y por destinación. Por naturaleza, y aquí está una cosa muy interesante, son los que efectivamente son inmuebles. Y de hecho, formalmente hablando, son solamente 3. Y las casas, los departamentos, no son inmuebles por naturaleza. ¿Alguien se acuerda cuáles son los inmuebles por naturaleza? Las minas, ¿Ya? no me acuerdo, como Sí. que las tierras, obvio. ¿Ya? Y Y se me olvidó el tercero. lo que está debajo de la tierra, pero alrededor de la mina, se llama Subsuelo. subsuelo. Ahí está. Entonces, la tierra, ojo, no es la tierra como los terrones de tierra, no se refiere a eso con tierra, se refiere efectivamente a la tierra, como al espacio geográfico tierra, ¿ya? No tenemos cómo verlo. Porque si no, yo puedo agarrar tierra y que sea mueble, yo puedo sacar un montón de tierra y llevarlo de un lado para otro sin ningún problema, pero el conjunto de esa tierra, cuando yo le saco un pedazo de tierra, estoy lastimando esa tierra, ¿me entienden? No piensen en tierra entonces como lo que tiene el macetero. Esa tierra que está en el macetero, yo la puedo dentro del macetero mover donde yo quiera, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la tierra, el subsuelo, todo lo que está debajo, y las minas, porque las minas están obviamente también dentro de nuestro planeta, dentro de las cavidades del planeta Tierra. Entonces, esos serían los inmuebles por naturaleza. Y la doctrina, de hecho, son los que aparecen como ejemplos en el código, y la doctrina ha dicho que son los únicos. ¿Por qué motivo? Porque luego tenemos ya las casas, los departamentos, y el granero, y todas esas cosas que construimos. Formalmente hablando, esos serían inmuebles por adherencia. ¿Qué son los inmuebles por adherencia? Son aquellos muebles que se encuentran permanentemente adheridos
a un inmueble. ¿Por qué permanentemente adheridos? Porque yo, en estricto rigor, yo podría agarrar la casa, levantarla y llevármela. De hecho, es lo que en Chiloé se hacen mingas. Entonces, ¿por qué permanentemente adheridos? Porque en estricto rigor, cuando yo intento mover una casa, no una minga, no efectivamente intento mover una casa aquí cualquiera en Santiago, si la muevo, lo más probable es que la voy a destruir, voy a tener que fracturar algo. Porque por los cimientos, esto está metido en la tierra. Entonces, habría que fracturar para poder llevármelo. Pero en estricto rigor me lo podría llevar. Entonces, ojo, ¿cuáles son los inmuebles por naturaleza? Son solo 3. Las minas, el subsuelo y la tierra. Por adherencia, tenemos todos los que están permanentemente adheridos a un inmueble. La manzana, como decíamos antes, sería un caso, porque tenemos que fracturar, tenemos que romper el tallo para poder llevarnos la manzana. Pero dice, ¿y el árbol? Porque el árbol es un inmueble o un mueble. Bueno, yo puedo llevarme el árbol sin causar detrimento. De que puedo, ¿cierto? O sea, yo podría eventualmente hacer una excavadora, llevarme el árbol y plantarlo en otra parte, pero está permanentemente adherido a un inmueble. Entonces también sería un inmueble por adherencia. Entonces, en el caso concreto del árbol y la manzana, tenemos la tierra, que sería inmueble por naturaleza. El árbol, inmueble por adherencia. La manzana, inmueble por adherencia. El gusano, no, ese es solamente un mueble. El gusano es un mueble semoviente. ¿Dudas hasta acá? No. Luego tenemos los inmuebles por destinación. Los inmuebles por destinación son aquellos muebles que se reputan inmuebles por estar al servicio o trabajo de un inmueble. Ojo, un inmueble por naturaleza. El ejemplo clásico es el tractor. El tractor o quizás las máquinas de riego, también son en el fondo muebles, pero están ahí para trabajar efectivamente el inmueble. Pero un caso un poquito menos... ¿Cómo dijo Patricia? La yunta de bueyes, por ejemplo, También, en el campo. También. Pero un caso que quizás sea un poquito más urbano, podríamos decir que son inmuebles por destinación las máquinas de un gimnasio. Las máquinas de un gimnasio son para que efectivamente el gimnasio sea un gimnasio. Entonces, cuando yo vendo el gimnasio, se entiende que lo estoy vendiendo con las máquinas. Entonces, ahí tendríamos otra forma de ver los inmuebles por destinación. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No. Ya. Vamos entonces a los bienes incorporales. Los bienes incorporales tenemos dos tipos, o sea, dos clasificaciones. También se pueden distinguir en bienes muebles e inmuebles, si son incorporales, ya van a ver. Y luego los reales y los personales. Se distinguen en muebles e inmuebles no por su desplazamiento, porque al ser incorporales no tienen un cuerpo físico que podamos desplazar, sino que según sobre lo que recaen. Cuando hablamos de un bien incorporal, estamos hablando de créditos, es decir, derechos. O sea, los derechos no tienen una existencia que yo pueda percibir por mis 5 sentidos, yo lo percibo por mi intelecto, porque es un concepto abstracto. Entonces, si estamos hablando de conceptos, estamos hablando de una creación abstracta que existe, porque al final de cuentas los derechos existen, nosotros los creamos. Entonces, estamos diciendo, mire, si este derecho recae sobre mi taza de café, que tengo dominio sobre mi taza de café, eso hay que tener en cuenta que la taza es mueble. Como es mueble, yo tengo un derecho mueble. O sea, tengo un bien incorporal mueble sobre mi mueble. Así se clasifican los bienes incorporales en muebles y inmuebles, o sea, sobre lo que recaen. ¿Sobre qué tengo mi derecho? Esa naturaleza de mi derecho. Entonces, si yo tengo derecho de dominio sobre un departamento, considerando que el departamento, por mucho que nosotros digamos, ay, pero parece que no es un mueble, no, es un inmueble por adherencia, entonces mi derecho incorporal sería también inmueble. ¿Ok? Finalmente tenemos la distinción, y yo diría que una de las fundamentales en materia de bienes. Los bienes incorporales, reales y personales. Los bienes incorporales dijimos que son los derechos, ¿ok? Entonces estamos aquí haciendo finalmente distinción entre los derechos reales y los derechos personales. Vamos a ver si los tenemos. Creo que tengo una diapositiva específica para eso, déjame revisar. Sí, de hecho acá. Ya. Antes que nada, vamos a detenernos un instante antes de revisar los derechos reales
y los derechos personales, porque eso va a ser una clase misma. Y vamos a ir un poquito de nuevo a lo que era la cosa versus el bien para una pregunta. Es como, quiz time. Conforme a la ley, ¿cuáles de las siguientes cosas son bienes? 1, la arena. 2, el sol. 3, el mar. ¿El mar? Claudia dice que el mar es un bien. ¿Alguien más dice algo? Quiero que todos respondan, ¿ah? Liz. Ahí sí. Bien, el mar. Ya, Liz dice que el mar es un bien. ¿Francisco? A ver, espérate. Voy a Que decir que sea es la arena. apreciable y que tenga un fin la arena, en realidad. La arena yo la puedo trabajar con ella, venderla. Sí, la arena. Sí, Ya. yo diría que es la arena. Ya, No sé, a Liz ver, espérate un dice poco. que la arena. Francisco dice que la arena. Claudia dice el mar. ¿Patricio? La arena también. No, el sol también puede llegar a ser un bien. O sea, no el sol en sí mismo, la energía solar. Ah, pero estamos hablando del sol, no de la energía solar. Claro. Ya, fíjense lo Bueno, siguiente. Parte importante de la pregunta está que dije conforme a la ley. Y recuerden que la ley dice que cosa y bien son lo mismo. Entonces, Todos. todos perdieron. tengo una ¿Por pregunta qué? ahí, Melissa, Dígame. porque acá en nuestro derecho pasó ¿Mm? que alguien se apropió de la luna. Sí. ¿Podría pasar eso con el sol también? De hecho, creo que pasó hace poco. Estoy casi segura de que alguien, no sé si, no me acuerdo, lo veía noticias hace como dos, 3 semanas que alguien se había apropiado, creo que fue de Marte, ¿no? Pero alguien se apropió de otro planeta más. Ah, Si alguien se Pero bueno, apropiara del sol, podría después andar molestando por la energía solar. técnicamente podría ser. La verdad no sé cómo han regulado el tema aeroespacial y cómo funcionan hoy día los planetas. No sería una mala cosa revisarlo. Pero bueno, en el fondo, esta pregunta la estoy haciendo acá para que hagan 2 ejercicios. Primero, vean bien la pregunta, ¿ya? Porque a veces uno se pone simplemente a ver las alternativas, porque el profesor les puede decir una pregunta y ustedes se van inmediatamente a la materia y comienzan a tratar de resolverla. Pero a veces la pregunta no es que venga con trampas, pero el profesor de repente la puede haber hecho de una manera tal en la que ustedes no entendieron la pregunta. Entonces, primero, antes de responder, repasen la pregunta en su cabeza. Traten de desentrañar ¿Me bien la dejas de hacer pregunta eso? para cachar qué es lo que le están preguntando. ¿Ya? Me impresionaste, por eso no pude pensar. No, fue culpa mía. Dile eso a la comisión después. ¿Ya? Entonces, esa es esa pregunta. Y luego ya vamos, todo esto esta diapositiva acá y esta, ya la pasamos. Solamente que yo la hice sin que tuvieran lo escrito porque no quería que se desconcentraran. Lo vimos acá. Pero igual lo pueden ver si quieren en la diapositiva que mandé. Ahora ya entrando a bienes, a los derechos reales y a los derechos personales, ya les dije que vamos a ver eso de la próxima clase, pero les adelanto el concepto para que lo vayan rumiando. Los bienes incorporales de nuestros reales entonces son los reales, que son aquellos que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, y los personales, aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Ojo, porque al final aquí lo más interesante, lo más importante de los derechos reales y derechos personales es observar si existe o no un sujeto pasivo determinado o es un sujeto pasivo indeterminado. Y digo por sujeto pasivo, ¿quién debe respetar mi derecho? Cuando yo tengo mi derecho de dominio sobre mi casa, toda la sociedad lo tiene que respetar. Toda. Cualquiera que vaya en contra de mi derecho real, yo puedo hacer una acción reivindicatoria, puedo hacer alguna cosa en tribunal. Pero en cuanto a los derechos personales, estoy diciendo que yo solo a ciertas personas se los puedo reclamar, ¿ya? A ciertas determinadas personas. Y el sujeto pasivo está total y absolutamente determinado. Entonces, vamos a ver de la próxima clase el paralelo entre derechos reales y derechos personales. ¿Alguna duda? No. No alcanzamos, porque fijo que no paso a No, cortar. ninguna. Ya, vamos entonces a dejar de grabar. Stop.